Esta historia comienza en un lugar lleno de edificios abandonados y en ruinas. Dentro de uno de ellos se encontraban dos personas atadas, aparentemente prisioneros. Uno de ellos, que parecía ser un soldado, pidió perdón al otro llamándolo profesor. Este también se disculpó, pues se encontraba en esa situación por haber intentado rescatarlo. El soldado maldijo en silencio. La operación habría sido un éxito de no haber sido traicionado por el informante. Los enemigos conocían todos sus planes. Habían sido superados en todos los aspectos. Todo había sido una trampa. La puerta se abrió de golpe y arrojaron a otro soldado al interior, a quien reconoció como el sargento Kim. El hombre que lo trajo habló en un idioma extranjero y lo golpeó con su arma antes de marcharse satisfecho, sonriendo con crueldad. Estaba jugando con ellos. El sargento Kim informó al teniente que las tropas habían sido arrastradas a diferentes lugares. En ese momento ruidos extraños se escucharon afuera. La puerta volvió a abrirse y el soldado de antes apareció, pero cayó al suelo. Detrás de él se asomó un hombre enmascarado que preguntó por el teniente Kang Ham Cham. El teniente se sorprendió al escucharlo hablar en coreano. Aunque su acento era extraño, no había duda de que lo era. Había venido a rescatarlo. El desconocido le pidió reunir a los demás prisioneros y seguirlo. Al avanzar por el pasillo, los cuerpos de los secuestradores yacían en el suelo. El teniente no podía creer que aquel hombre había acabado con tantos sin hacer ruido. Mientras corrían, le preguntó a qué división pertenecía y cuántos hombres estaban involucrados. El enmascarado respondió que no podía revelar su identidad, pero que estaba solo en la misión. En ese momento aparecieron algunos soldados desde una habitación. Antes de que Kang pudiera disparar, el enmascarado se lanzó contra ellos sin armas. Con golpes certeros noqueó a dos y con un cuchillo eliminó al tercero en cuestión de segundos. Todo ocurrió sin apenas un ruido. El teniente Kang quedó asombrado por su nivel de habilidad. Mientras preparaba su pistola, el enmascarado ordenó aumentar el ritmo y advirtió que él se ocuparía de los enemigos. Les pidió que no usaran sus armas a menos que fuera absolutamente necesario. Aunque Kang accedió, no podía creer que los tratara como si fueran una carga. Durante la huida no se detuvieron ni un instante. El enmascarado derribaba a cualquiera que se cruzara en su camino con disparos certeros. Al escuchar más pasos al doblar de un pasillo, Kang se preparó para ayudar, pero aquel hombre no frenó, se deslizó y eliminó a todos en cuestión de segundos, sin perder la velocidad de su carrera. El teniente lo observó con asombro. Aquel sujeto no podía ser del ejército. Era demasiado imprudente, demasiado monstruoso. Finalmente salieron del edificio. El enmascarado les ordenó descansar un minuto mientras vigilaba la retaguardia. Los demás jadeaban agotados. Kang se sorprendió al darse cuenta de que, en medio de la tensión, no había notado el cansancio de su gente. El desconocido lo tenía todo calculado. Sus pupilas negras y su torpe coreano confirmaban que era coreano, aunque no sabía quién era en realidad. Continuaron hasta un campo abierto donde un grupo de soldados los esperaba en un jeep. Eran los miembros del pelotón que habían sido llevados a otro lugar. Kang les preguntó qué les había pasado y ellos respondieron que habían sido capturados y que ese hombre los había salvado, ordenándoles esperar allí. El enmascarado se despidió indicando que se dirigieran al suroeste, donde encontrarían los refuerzos. Kang le agradeció, pero él respondió que no era necesario, solo cumplía su misión. El teniente lo entendió en ese momento. Era un mercenario. Sin embargo, eso ya no importaba. Había salvado a todos. De pronto, un estruendo lejano los puso en alerta. El enmascarado gritó que se lanzaran al suelo justo antes de que una explosión los sacudiera. Por suerte, nadie resultó herido de gravedad. Acto seguido comenzaron disparos en el costado, y allí estaba él, respondiendo al fuego con rapidez. Kang no podía creer cómo se había reincorporado al combate tan rápido. Pero cuando el humo se disipó, descubrió algo aún más sorprendente. Aquel mercenario enmascarado era solo un niño. 6 meses después de ese incidente, en una escuela de Corea, un nuevo estudiante se presentaba ante su clase. Su nombre era Jung Yi-jin. La hermana de Jung Yi-jin se encontraba en su aula, preocupada por cómo le iría a su hermano en su primer día de clases. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una compañera entró emocionada, gritando que había visto al nuevo estudiante transferido y que era realmente apuesto. Esa descripción la convenció de que hablaba de su opa, de su hermano. Ella no podía creerlo. Después de 10 años del incidente en el que supuestamente habían muerto sus padres y su hermano, él había regresado. Durante su reencuentro, su abuelo lloró sin poder creer que siguiera con vida, mientras que ella estaba incrédula. Apenas podía creer que ese chico que le sonreía fuera realmente su hermano. De pronto, una rubia de su clase la insultó a gritos y sin cortesías le exigió que le entregara su ropa de gimnasia. Yoo Da-jung, la hermana de nuestro prota, respondió que si lo hacía, ¿qué usaría ella entonces? La rubia le golpeó la cabeza diciéndole que no tenía derecho a contestar y que ese no era su problema. La clase permaneció indiferente. Al parecer,
ese tipo de acoso era común. En su aula, Jun y Jin se presentó frente a sus compañeros mientras la profesora explicaba que había vivido en el extranjero por diferentes razones. Varias chicas lo miraban sonrojadas, ya que lo consideraban muy atractivo. Esto despertó los celos en algunos de los estudiantes del aula. Al dirigirse a su asiento, uno de los matones decidió hacerlo tropezar como una forma de humillación en su primer día. Sin embargo, Jun se detuvo antes de caer, y el chico de cabello rojo maldijo, convencido de que su cálculo había sido perfecto. Jun lo observó fijamente, lo que lo enfureció aún más, preguntándole qué estaba mirando. En ese instante, Jun recordó las palabras del teniente. Una vez en Corea, debía evitar pelear a toda costa. Jun le había respondido que lo sabía, que nunca entraría en un combate sin analizar primero al enemigo ni conocer el terreno, pues de lo contrario sería como morir como un novato. Había pasado 10 años en el campo de batalla, entrenando, matando y sobreviviendo. Había malinterpretado completamente las advertencias del teniente, quien en realidad solamente se preocupaba por el oponente. Finalmente, Jun esquivó el pie y se sentó en su asiento. La profesora asignó a Park Jun-chan, su vecino de pupitre, como encargado de guiarlo. Luego de presentarse, este le susurró que seguramente estaba sorprendido por lo ocurrido. El chico de cabello rojo era Lee Jae-jun, y debía tener cuidado con él y con Yu Hyun-ki-jin. Comenzando la clase de matemáticas, Jun aprovechó para observar a su alrededor. Todos parecían vivir sin preocupaciones, tan diferente a sus últimos 10 años, donde las armas, el entrenamiento y la muerte habían sido sus únicas compañeras. Se alegró de que aquel país fuera tan pacífico. Al terminar las clases esperó a su hermana, llamando la atención de varias chicas. Dayun se sorprendió al verlo, feliz de que quisiera regresar a casa con ella. Caminaron en silencio hasta que Jun rompió la tensión, diciéndole que entendía que fuera incómodo andar con él. Ella lo negó sobresaltada, pero Jun insistió. Era normal. Apenas tenía 9 años cuando ocurrió el accidente, y no guardaba muchos recuerdos ni de ella ni del abuelo. En ese momento escucharon voces. Eran las compañeras de Dayun, que esperaban a Hye-jin, la rubia que solía acosarla. Una de ellas, al verlos juntos, preguntó en tono burlón si Jun era su novio. Dayun se apresuró a aclarar que era su hermano. Jun, curioso, le preguntó si esas chicas eran sus amigas, a lo que ella respondió que sí. Sin embargo, la otra replicó con desdén, devolviendo la pregunta: ¿realmente soy tu amiga, Dayun? Jun los observó atentamente, identificando a los novios de las chicas. Su mirada molestó a uno de ellos, que lo insultó y lo amenazó con destrozarlo si no apartaba sus ojos. Jun, imperturbable, seguía analizando sus puntos débiles, pero la voz del teniente resonaba en su mente. Debía evitar pelear. Decidió no hacer nada. El matón, irritado por su indiferencia, lo agarró, listo para bofetearlo. Dayun estaba aterrorizada, se inclinó y se disculpó apresuradamente, justificando que su hermano había vivido en el extranjero y no conocía la cultura local. Jun la miró sorprendido al ver el miedo en su rostro, y de inmediato se libró del agarre. Colocándole su propio uniforme encima, le pidió que no se moviera. El matón, enfurecido por ser ignorado, le lanzó un golpe, que Jun devolvió con facilidad, lanzándolo contra el suelo. Jun se sintió un poco decepcionado porque había roto la promesa con el teniente el primer día de clases. Mientras el que acababa de golpear estaba desmayado, corre hacia el otro que lo acompañaba y con un solo golpe en el estómago lo manda a volar, noqueándolo también. La lacayo de Hye-jin estaba aterrada ante la mirada de nuestro prota. Era la mirada de quien ve una cucaracha y piensa en aplastarla. En ese momento Dayun se quita la chaqueta y llama a su hermano, pero queda sorprendida al ver a los dos chicos noqueados en el suelo. Solo había estado tapada unos segundos. Viendo que Dayun se había destapado, Jun decide dejar el asunto. Así, ignora a la chica que estaba en estado de shock. Jun se disculpa con Dayun y para compensarle la sorpresa decide invitarla a comer, a lo cual Dayun acepta. Al ver la amabilidad de Jun, la acosadora queda sorprendida por la diferencia en su comportamiento de hace un segundo. Durante el camino, Dayun le pregunta a su hermano si había sido el que había golpeado a esos mayores. Dayun le explica que en Corea era de mala educación mirar fijamente y algunos podían reaccionar mal. Jun le responde que donde vivía también era así, podía ser potencialmente peligroso. Pero si era así, ¿por qué había golpeado a esos tipos? Jun solo responde que parecía que le estaban causando problemas, y por eso había actuado de esa forma. Al escuchar cómo su hermano se preocupaba por ella, hace que Dayun sienta un poco de vergüenza. Ya en la casa luego de la cena, todos compartían alegremente, y aunque el abuelo pregunta sobre si hubo algún problema, evitaron hablar sobre el incidente de la tarde. En la noche, antes de quedarse dormido, Jun pensaba en lo agradable que era tener una familia. Al quedarse dormido, recuerdos del accidente del avión comienzan a aparecer reviviendo el trauma de aquel fatídico día. De repente se despierta jadeando y alterado,
pero se calma al darse cuenta de que era un sueño. Ya casi era la hora de ir a la escuela, así que baja a la cocina donde se encontraba Dayun preparándole el desayuno. Al no ver al abuelo, pregunta por él y Dayun le explica que se había tomado unos días libres del trabajo por su regreso, así que ya había comenzado a trabajar. Dicho eso, Dayun sale corriendo para llegar temprano a la escuela, mientras que Jun miraba el abundante desayuno que había preparado su hermana. Ya en la escuela estaba la chica de ayer con Hae-jin contándole cómo el hermano de Dayun había golpeado a los dos mayores. En su interior, se preocupaba si era buena idea seguir acosando a Dayun. La mirada de su hermano no era normal, aún temblaba de miedo, pero se consoló con que el hermano de Hae-jin era el líder de los matones de tercer año. Cambiando de escena, vemos a Dayun recibir un fuerte golpe en la cabeza. Era Hae-jin, pidiéndole que no exagerara, llamándola pequeña zorra. Inmediatamente le pide que la siga si no quería ser jodida ahí mismo. Ya en un rincón de la escuela, Hae-jin patea a Dayun, preguntándole por el incidente de ayer. Aunque su hermano supiera pelear un poco, su vida escolar ahora iba a ser jodida también. A los que había golpeado eran amigos de su hermano, así que de seguro ya habían ido a por él. Al escuchar esto, Dayun se molesta y gritándole le pregunta sobre qué planeaba hacerle. Es callada inmediatamente por un golpe en la cara de Hae-jin. Frustrada porque por su culpa su hermano también iba a ser acosado, sale corriendo a buscarlo. Cambiando de escena, estaban el chico que había intentado hacer que Jun tropezara el primer día y su amigo lanzándole borradores al que se sentaba al lado de Jun. Llevaban un rato haciéndolo y se divertían molestando al chico, hasta que uno de los tiros fue bloqueado por la mochila de Jun. A ambos les molestó que les hubiera cortado la diversión y la actitud de nuestro prota les molestaba, así que deciden llamarlo después de la escuela. Jun toma asiento y viendo el estado de miedo que tenía su compañero le pregunta si estaba bien, y aunque dijo que estaba bien era poco convincente. Intentando cambiar de tema, su compañero lo invita a jugar luego de las clases, pero Jun no podía ya que tenía que ir con su hermana a casa después de la escuela. En ese momento le dice que su hermana era Yu Da-jun. La mirada del chico se congela, obviamente la conocía, y le dice a nuestro prota que actualmente ella no tenía una vida escolar fácil. Jun no entendía a qué se refería. El chico comienza a explicarle que desde la secundaria era muy popular, y obviamente los chicos la perseguían, pero una chica estaba interesada en uno de ellos, así que la comenzó a intimidar. Yo no entendía por qué si la situación era tan grave, alguien tuvo que haberlo visto en algún momento, pero responde que el problema era el hermano de ella, ya que es el líder de los matones de tercer año, Kim Ki-so. Había llegado a un punto en que la gente aún se sorprende de que asista a la escuela. Yo no entendía cómo alguien podía hacer eso por una razón tan tonta. El chico le responde que la gente como ella no acosa a otros por una razón en especial. Jun recordaba algunas veces que el abuelo le había preguntado a Dayun sobre la escuela y ella decía que todo estaba bien, y eso alegraba mucho al abuelo. Obviamente no lo quería preocupar con esa situación. El sonido de la puerta del salón siendo pateada resuena en todo el aula y entran unos matones, incluyendo a los que Jun había golpeado ayer. Ambos le dijeron a Kim Ki-so quién era nuestro prota y este lo llama arrogantemente. Todos en la clase pensaban que nuestro prota estaba jodido. Kim Ki-so manda a sus lacayos a llevarse a nuestro prota, pero en ese momento Dayun entra golpeada y toda sucia. Con una sola mirada, Jun entendió lo que había pasado. Dayun solo podía disculparse con su hermano por haberlo involucrado, pero nuestro prota le contesta que no había necesidad de disculparse, ya que ella no era la culpable y no era quien tenía que pedir disculpas. Golpeando y noqueando nuevamente a los de ayer, sorprendiendo a Ki-so que no sabía qué había pasado ya que fue muy rápido. Terminando de despachar al último, todos en la clase estaban sorprendidos por lo que habían visto. Ki-so lo despreciaba diciéndole que aunque supiera algunos trucos, el resultado iba a ser el mismo. Sin embargo, Jun lo mira sin ningún tipo de expresión, y esto hace que Ki-so lance una patada pensando que lo había ignorado, y aunque pensaba que había sido un golpe limpio, la verdad, Jun lo había bloqueado fácilmente. Ki-so viendo que había bloqueado su ataque, lanza otro por el lado opuesto, pero es nuevamente bloqueado fácilmente. Pero esta vez, Jun toma su pierna y le lanza un puñetazo al rostro, haciendo que caiga al suelo sangrando. Al mirar a Jun, una mirada fría sin emociones lo recibía junto a una patada en el rostro. Ya con todos derrotados en el suelo, la clase y los dos matones del aula quedan sorprendidos de que Ki-so hubiera sido golpeado tan mal. Hae-jin no entendía cómo había pasado eso y viendo cómo Jun se dirigía hacia ella con una mirada fría, pensaba que ella también iba a ser golpeada. Pero justo antes de lanzar un golpe, Dayun lo detiene. Jun le pregunta por qué lo detenía. Ellos eran quienes la habían molestado todo este tiempo. Y aunque le apenaba que su hermano supiera todo lo que le estaba pasando, no quería que peleara más por ella. Así que le dice que ella estaba bien. Jun acepta, pero decide acompañar la clase para evitar algún tipo de problema. Así salen ambos hacia el aula de Dayun, con todos preguntándose qué acababa de pasar. Una sola persona había golpeado a la pandilla entera de Ki-so. Los dos matones del aula pensaron que habían esquivado una bala en ese momento.
La ira hervía dentro de Heijin, llamando a los imbéciles a todos por haberse dejado derrotar tan patéticamente. Dayun se disculpa con su hermano porque debido a ella ayer y hoy había tenido que pelear, pero Jun le responde que pelearía sin pensarlo de nuevo. En donde había vivido hasta ahora, todos vivían por su egoísmo y a nadie le importaba a nadie, pero incluso esas personas habían actuado diferente en cierta situación, y fue cuando involucraba a su familia. Por eso se preguntó qué significaba una familia. Dayun le pregunta, ya que él no recordaba al abuelo o a ella, entonces ¿por qué lo había hecho? Él le confirma que aunque no lo recordara, él sabía en el interior que eran una familia. Dayun, viendo como las chicas de su año se alborotaban con su hermano cerca, le pide que se regresara al aula y con una sonrisa se despide entrando a la suya. Jun complacido regresa a su aula donde todos lo miraban diferente y es recibido por los dos matones habiendo cambiado totalmente su actitud, elogiándolo por sus movimientos. Jun Chan, su compañero de asiento, le confiesa apenado que también pensaba que se había visto muy cool. Jun, viendo lo buen chico que era, suspira. Mientras tanto, Kiso, en su aula, golpeaba la mesa frustrado ya que pensaba que nuestro prota tenía algo diferente. Su aura, su estilo de combate no era normal. Su hermana lo critica pensando que lo habían cogido con la guardia baja. Él era una sola persona y no podía actuar así porque le habían dado una paliza. Cansado de la basura de su hermana, la manda a callar molesto, ya que si le molestaba, que luchara ella misma. Ambos discuten y ella sale frustrada y molesta con su hermano. Así que va a encontrarse con Dayun en el aula y comienza a molestarla, diciéndole que ahora que tenía un hermano podía ir a llorarle, pero Dayun hace oídos sordos a sus palabras, haciendo que Heijin temblara de rabia, ya que ahora no podía hacerle nada. Definitivamente, eso no se quedaría así. Al acabar la escuela, Dayun pensaba en las palabras de su hermano. No podía creer que ahora podía ir a la escuela sin que nadie la acosara. No tendría que volver a pasar por esas cosas. Tan absorta en sus pensamientos estaba que no escuchó cuando Jun la llamaba. Este la esperaba para ir a casa ya que era malo orientándose y aún no conocía el camino. Además, ya que iban juntos, irían a comprar algunas cosas para la cena. La escena no pasó desapercibida por Heijin, que con una sonrisa dejaba ver que planeaba algo. En el mercado, todos miraban a Jun. Llamaba la atención no solamente en la escuela, y por curiosidad, le pregunta a su hermano si había tenido alguna novia en donde vivía, ya que era muy popular. Jun lo piensa antes de responder, y finalmente le dice que no. Estaba muy ocupado como para eso. Dayun se arrepiente de la pregunta porque probablemente había vivido solo. Jun le pregunta lo mismo, pero ella dice que no, ya que ella también había estado ocupada. Al llegar a casa, el abuelo lo recibe con un Samsung Galaxy y le dice que todos los de su edad tenían uno, y él ya había puesto su número y el de Dayun en el teléfono. Esta se da cuenta de que era uno de los últimos modelos. El abuelo rápidamente le explica a Dayun que él le compraría uno también, pero se lo había comprado primero a nuestro prota porque no tenía ninguno. Dayun no tenía ningún problema ya que el suyo funcionaba bien y mientras Jun miraba la discusión de su abuelo y Dayun no podía evitar sonreír, agradeciendo el teléfono al cual le daría un buen uso, dejando satisfecho a su abuelo. Ya acostado en su cama, decirle darle uso a su nuevo teléfono, enviándole un mensaje al teniente, dejándole saber que ahora ese era su nuevo teléfono. El teniente se sorprende al ver un nuevo número de teléfono y otro soldado que estaba ahí también se sorprende, ya que él le había comprado uno hace un tiempo. Al parecer los jóvenes de hoy en día eran muy quisquillosos con esas cosas. El teniente lo refuta contestándole que él le había comprado el más caro. Cambiando de escena a la mañana siguiente, cuando Jun salía del baño, ya Dayun salía temprano para la escuela, como siempre, dejándole su desayuno en la mesa. Dayun corría ya que posiblemente llegaría tarde, ya que se demoró preparándole la sopa que le gustaba al abuelo. Recordando su cara de satisfacción, estaba contenta de que su abuelo se viera tan feliz. De repente, una patada la golpeó, cayendo al suelo, y 3 personas encapuchadas se encontraban mirándola y diciéndole que mirara por donde iba, llamándola perra. Si chocaba con alguien, debía de pedir disculpas. Dayun, nerviosa, se disculpa, sin embargo, un cállate perra con un golpe en la cara fue la respuesta que recibió. Para ella, una disculpa no sería suficiente. Una de las chicas encapuchadas propone ir al karaoke ya que estaba aburrida y las demás aceptan. Agachándose, una de ellas le pregunta que si ella también vendría, llamándola Dayun. Al instante, esta reconoce esa voz como Heijin. Al rato vemos al trío encapuchado saliendo del karaoke, criticándose por cómo habían cantado y bailado. El empleado las despide y se dirige a la sala para limpiarla, pensando que los jóvenes de hoy en día eran bastante enérgicos, ya que cantar y gritar tan alto al menos debía hacer que les doliera un poco la garganta. Al entrar en la habitación, Dayun estaba desmayada completamente golpeada
y escuchando la voz del empleado que la llamaba, se levanta sangrando, y aunque este dice que no se levantara, que llamaría a la policía, Dayun le responde que no sería necesario, y sale tambaleándose, ignorando los gritos del empleado. Al otro día en clases, la maestra pregunta por Dayun, ya que era raro que faltara clases. Una sonrisa maliciosa estaba en los labios de Hae-jin, ya que ella había sido la causante. Una de las amigas de Hae-jin le pregunta si estarían bien, y ella le responde que no había nada de qué preocuparse. Ella solamente le había dado una lección a una perra que no conocía su lugar. La amiga le dice que estaba inquieta. Hae-jin le responde que no había de qué preocuparse, que Dayun faltara a clases no tenía nada que ver con ellas. Al terminar la escuela, Jun espera a su hermana como lo hacía todos los días, pero ella no salía. Preocupado, decide llamarla porque era raro que se fuera sola a casa. En la habitación de Dayun, su celular sonaba mientras ella estaba envuelta en sábanas e ignoraba la llamada. Al llegar a casa, los zapatos de Dayun estaban en la entrada, señal de que estaba en casa. Jun se dio cuenta de que algo no estaba bien y se dirige a la habitación de Dayun y le toca la puerta. Dayun le responde confirmándole a Dayun que estaba en casa. Él la había estado esperando porque no conocía bien el lugar todavía y no le contestaba el teléfono. Ella le pide disculpas ya que se había quedado dormida. Jun detecta algo extraño en su voz, pidiéndole que le abriera la puerta un momento, pero ella se niega, diciéndole que no se sentía muy bien y que se quedaría recostada. Jun estaba preocupado y le pregunta qué tenía. Ella le responde que nada, solamente tenía un poco de fiebre y estaría bien si dormía un poco. Este acepta la justificación y le pide que si necesitaba algo le dijera. Nuestro prota decide ir a comprar un poco de medicina por si acaso, pero al salir, ve en los zapatos de Dayun manchas de sangre, haciendo que se diera cuenta de lo que probablemente había pasado. Luego de esto, Jun se encontraba curándole las heridas a su hermana, recriminándole que tuviera más cuidado ya que cómo era posible que se lastimara tanto por caer de unas escaleras al esquivar una bicicleta. Jun la mira preocupado y le pregunta si no necesitaba ir a un hospital. Dayun se pone nerviosa, no podía ir a un hospital porque se darían cuenta de que no se había caído de una escalera. Cambiando de escena, en la oficina del director de la escuela se encontraba Hae-jin y otras personas donde ella se desentendía de las heridas de Dayun, ya que no tenía nada que ver con eso. Dayun la estaba acusando por la paliza que le había dado y por todo el acoso que había recibido de ella a diario. Aunque no le había visto el rostro, definitivamente había sido ella. El que parecía el director le pregunta que si le había visto la cara al atacante con claridad, y a pesar de que Dayun seguía explicando de que era ella, aunque llevara la cara cubierta, nadie le creía. La mujer elegante que se encontraba en la sala era la madre de Hae-jin, y le grita a Dayun por acusar falsamente a su hija, sin ningún tipo de pruebas. El sumiso director solamente intentaba calmar a la madre de Hae-jin. Dayun estaba sin palabras y nadie le creía. La madre de Hae-jin le exigía una disculpa por acusar falsamente a su hija, pero Dayun seguía afirmando que había sido ella. Todo cambió cuando la madre de Hae-jin le criticó sus modales. Ya no iba a hablar con ella, sino con sus padres. Esto rompió a Dayun, haciendo que lágrimas corrieran por sus ojos debido a la tristeza y la impotencia. Volviendo al momento en que estaba siendo atendida por su hermano, esto fue un recuerdo de una vez que intentó delatar a Hae-jin por los maltratos que le había hecho. No tenía pruebas en esta ocasión, así que acabaría igual. No quería preocupar a su abuelo innecesariamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su hermano, que le preguntaba si estaba bien. Jun se alegra de que no tuviera ningún hueso roto, pero los moretones le iban a doler varios días. Dayun le comenta que estaba muy sorprendida por lo bueno que era atendiendo heridas. Además, estaba preocupada de que el abuelo no se lo tomara bien, ya que tenía problemas del corazón. A lo que Jun le responde que no se preocupara, él iba a hablar con el abuelo y ella debía descansar un poco, y justo cuando se iba retirando a la habitación es detenida por Dayun, la cual con una sonrisa le agradece de corazón y Jun se retira satisfecho. Dayun pensaba que había sido la decisión correcta no decirle nada a su hermano. Estudiantes como ellos no podían hacer nada. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, Jun hervía en una ira silenciosa. Moviéndonos a un bar se encontraba el hermano de Hae-jin con sus amigos bebiendo y comiendo, hablando de cómo habían sido golpeados por nuestro prota y de cómo tomarían venganza. Kiso estaba de acuerdo, esto no se podía dejar pasar. Pero había algo mal. Golpeando su vaso contra la mesa, declara que todos le darían una paliza, cosa que alegró a los que estaban ahí. En ese momento recibe una llamada de Hae-jin, preguntándole si seguía en el bar. Sin embargo, Kiso no estaba de humor para hablar, así que le pide que fuera al grano. Hae-jin le cuenta que debía agradecerle, ya que le había dado una golpiza a Dayun, cosa que sorprende a Kiso. Hae-jin solo argumenta que sería humillante para ella como su hermana si no hiciera nada después de la paliza que le habían dado a su hermano. Kiso la felicita diciéndole que estaba loca, pero que había hecho un buen trabajo. Justo en ese momento se percatan de que una persona se acercaba a ellos desde la distancia. Era nuestro prota. Jun se acercaba silenciosamente a la mesa donde estaban todos,
y su mirada no dejaba escapar emociones. Kiso le da la bienvenida justo cuando estaba planeando buscarlo, y él había venido solo para la venganza. Sin importarle lo más mínimo, agarra la cabeza de uno de los tipos y la golpea contra la mesa. Otro se abalanzó sobre él para golpearlo, pero Jun le golpea en la cara con un puñetazo. Reaccionando finalmente, todos se abalanzan sobre nuestro prota. Con movimientos precisos y fuertes golpea a cada uno de ellos, hasta que uno agarró una botella para golpearlo, y Jun reaccionando lo desarma fácilmente, devolviendo el golpe en la mandíbula. A pesar de que lo atacaron de todos lados, Jun esquivaba y contraatacaba, dejándolos a todos fuera de combate en segundos. Quedando de pie solamente Kiso, que estaba sin palabras. Por el teléfono, Hye-jin gritaba preguntando qué estaba pasando. El nombre de Kiso sale de la boca de nuestro prota y este despierta del trance. Con una mirada llena de intenciones asesinas, Jun le dice que si tenía que deletrearlo para que lo entendiera, no podían meterse con su hermana. Kiso se dio cuenta de que ni todos juntos podían con él. Desde el primer momento controló todo, desde atacar al que estaba más cerca del pasillo para bloquear la salida y forzarlos a salir por encima de las mesas para atacarlo. Había usado completamente el entorno para golpearlos. Jun le pide explicaciones a Kiso sobre lo que le habían hecho a su hermana, pero este entra en pánico y le arroja un vaso, pero Jun lo esquiva fácilmente sin inmutarse. Kiso agarra una botella y corre hacia él intentando golpearlo, pero es fácilmente esquivado nuevamente, recibiendo un golpe cada vez que blandía la botella. Sangrando por los golpes de Jun, Kiso no creía que ni siquiera se inmutara por sus ataques. Jun le hace otra pregunta, ya que no entendía por qué era necesario hacer tanto daño a alguien más débil que él. Sin importarle, Kiso rompe la botella y se lanza contra Jun. Sin sentir una pizca de peligro, Jun lo desarma y lo agarra por el cuello, golpeándolo contra el suelo e inmovilizándolo, impidiendo que éste respirara. Le ordena dejar de molestar a su hermana, porque si se entera de que Hye-jin o él tocaban a su hermano nuevamente, él los buscaría y las cosas no terminarían como ahora. Esta era su última advertencia. Justo cuando Kiso estaba a punto de asfixiarse, lo deja y se va del local tan tranquilo como cuando llegó. En ese momento, debido a que la llamada se había cortado, Hye-jin se dirigía al bar donde estaba su hermano. Pero al entrar, vieron a Jun saliendo. En ese momento, Hye-jin tiene un ataque de pánico, pensando de que la quería golpear. Sin embargo, Jun la mira con indiferencia. Por el miedo, tropieza hacia atrás, golpeándose un poco el brazo. En ese momento, Jun recibe una llamada de su abuelo y él se marcha tranquilamente, dejando a Hye-jin aterrorizada. Al entrar en el club, los amigos de su hermano y él estaban todos golpeados y regaña a su hermano por dejarse golpear de nuevo. Sangrando y cansado, le ordena a Hye-jin que no volviera a meterse con Dayun. Ella se niega. No tenía por qué hacerlo, solo porque él había sido golpeado y tenía miedo de su hermano. Con ira, Kiso le dice que si ella le toca un pelo a esa chica, él le daría una paliza a ella. El tono y la mirada de su hermano la asustaron. En otro lugar, Jun se encontraba con su abuelo hablando sobre el incidente de las heridas de Dayun. Dijo que había sido por las escaleras, pero él no creía que fuera verdad. Él había criado a Dayun solo, así que hubo muchas cosas que no pudo hacer, pero él estaba agradecido de la forma en la que había crecido. Después del accidente donde todos murieron, solo quedaron ellos y fue ella quien lo ayudó a superarlo, así que le dolía ver la herida de esa forma y que no confiara en él para decirle. Jun lo interrumpe y le dice que aunque él hubiera llegado hace poco, realmente se daba cuenta de lo mucho que se querían. Él cuidaría de su hermana, así que no tenía de qué preocuparse. Su abuelo le agradece y le dice que estaba verdaderamente feliz de que él estuviera aquí. Al otro día, Kiso estaba en el hospital con sus padres y estaban muy decepcionados de él. Creían que era cuestión de tiempo de que terminara así por su comportamiento. La madre protestó porque no creía que hubiera sido culpa de él, sino de quien lo golpeó, que hasta el brazo de Hye-jin había sufrido una herida. Cuando los padres se van de la habitación, Kiso recrimina a su hermana por haberle contado lo que pasó a sus padres, ya que hacía parecer que él fuera un cobarde. Hye-jin le responde que no podía hacer otra cosa, ya que las heridas no se podían esconder. Kiso, sospechando de Hye-jin, le pregunta si la herida del brazo había sido nuestro prota, a lo que Hye-jin le contesta que sí, había sido él. Una mentira muy obvia. Decide irse y antes de salir le comenta que no se preocupara, ella se ocuparía de todo. En un lugar de la ciudad, el jefe de una pandilla de la mafia maldecía ya que la madre de Kiso le había contactado para que le diera una paliza a nuestro prota, cosa que le parecía una estupidez. Cambiando de escena, Jun estaba en su habitación pensando sobre el incidente y si verdaderamente no la molestarían más. Jun escucha gritos en la planta de abajo y eran dos mafiosos que exigían que viniera nuestro prota, y aunque el abuelo intentaba negarles la entrada con excusas, Jun decide ir por voluntad propia con la excusa de que eran conocidos de él y que tenían cosas que hablar. Llevaron a Jun hasta el jefe que se encontraba en un almacén abandonado. Al llegar, el jefe bota el cigarrillo que estaba fumando y les ordena a sus hombres terminar con todo rápido, y ellos toman un bate para comenzar a golpearlo. El jefe saca su celular para avisar de que el problema ya estaba siendo tratado.
y los matones le dicen a Jun de que como fue cooperativo con ellos no irían tan fuerte y serían rápidos. Con un poco de pena le aconsejaron que no volviera a meterse con esos muchachos. De esas palabras Jun dedujo que habían sido Kiso y Hae-jin. Varios golpes en sucesión al estómago y la barbilla bastaron para noquear a los secuaces. El jefe, al verlo, se da cuenta de que tenía mucha experiencia en combate, preguntándole si de verdad era un estudiante de secundaria. Dirigiéndose hacia Jun, le lanza un golpe que es esquivado y aunque lanzó más en sucesión, Jun los esquivó todos. Viendo un punto débil, decide atacarlo, pero es rápidamente interceptado por un golpe, el cual tiene que bloquear. Este toma distancia y el jefe se sorprende de que pudiera esquivar eso. Jun también se sorprendió de que le hubiera tendido una trampa para golpearlo. El mafioso le pregunta quién era para luchar así. La respuesta de Jun fue que era un estudiante de secundario ordinario. El tipo no se lo creyó, hacía falta un entrenamiento, experiencia en combate y nervios de acero para acercarse de esa forma y atacar los puntos débiles del enemigo. En la oficina del padre Hae-jin y Kiso estaban esperando todos juntos noticias del mafioso sobre el trabajo que le habían encargado. El mafioso finalmente hace la llamada y nos revela que el padre Hae-jin es un congresista. El congresista Kim, el padre Hae-jin, le pide disculpas por el encargo que le había hecho su mujer, pero algo inesperado vino del teléfono. Fue la disculpa del mafioso, ya que no había podido hacerle nada al chico que los golpeó fuertemente. Esta vez se había metido con la persona equivocada. Justo en ese momento la puerta de la oficina se abre y todos se sorprenden al ver a Jun. Al cerrarse la puerta, una fila de cuerpos se veía como un rastro. Al otro lado del teléfono, el jefe de la mafia estaba sorprendido de que el chico hubiera llegado tan rápido y se preguntaba quién era realmente. Ser derrotado por él probablemente era una señal de que debía retirarse. Ya en la oficina del congresista Kim, su esposa le grita a Jun por lo que le había hecho a sus hijos. El congresista la calma y realmente estaba asombrado ya que había derrotado al jefe de la mafia y a todos los guardias que tenía, recordando lo que le había dicho de que se había metido con la persona equivocada. La esposa de molesta por la arrogancia de nuestro prota, decide llamar a la policía para denunciarlo, pero escalando en su molestia, decide llamar directamente al fiscal. Al ver cómo se desarrollaba la trama, Hae-jin estaba contenta ya que la vida de nuestro prota estaba acabada. Justo cuando su madre le ordena al fiscal Choi que viniera a la oficina de su esposo, esta se sorprende al ver un video de Hae-jin abusando de Da-jun, que nuestro prota había puesto en su celular. Todos en la oficina quedaron perplejos. Inmediatamente corta la llamada y Hae-jin intenta justificarse, pero su padre la manda a callar. Jun les dice que tenía evidencia de Hae-jin y de Kiso cometiendo todo tipo de delitos y acosando personas. Al parecer, tenían la costumbre de grabarse para su deleite. Incluso tenía la grabación de una golpiza que le dieron a su hermana hace poco en un karaoke. La Karen de la madre de Hae-jin lo intenta amenazar, pero Jun se justifica de que él solo estaba defendiendo a su hermana. La amenaza vino de quienes habían herido a su familia y quienes habían contratado a un mafioso para golpearlo. El congresista Kim le pregunta para confirmar si había hecho todo eso porque Kiso y Hae-jin habían golpeado a su hermana. Jun se lo confirma. Al igual que él defendía a sus hijos, él defendería a su hermana y a su familia. El congresista lo entendía, por lo que le ofreció dinero para los gastos médicos y una disculpa de Hae-jin, pero Jun rechaza todo, ya que no le interesaba nada de eso y no arreglaría el daño que había hecho hasta ahora. Lo que quería es que se mantuvieran lejos de su hermana permanentemente. Escuchando esto, decide mandar a sus hijos al extranjero para que estuviera satisfecho. Su esposa y Hae-jin gritan al mismo tiempo inconformes, pero las manda a callar. Jun le pone la condición de que debía ser a partir de mañana. Al ver cómo se desarrollaba la situación, Hae-jin estaba frustrada y furiosa. Antes de salir, el congresista le dice a Jun que ya que él había cumplido, quisiera que borrara las grabaciones. La mirada de nuestro prota lo asustó. No podía ser la mirada de alguien de la edad de su hijo. Jun se niega y sale de la habitación dejando una atmósfera pesada en esta. Al llegar a casa todos corren a ver cómo estaba Jun, porque estaban preocupados ya que se fue con unos tipos raros. Jun les responde que solo había ido a hablar con ellos unas cosas. Antes de entrar a su cuarto, le dice a su hermana que nunca más volvería a caerse por las escaleras. Él las había reparado todas. Al otro día, cuando Da-jun llega a su aula, escucha susurros de sus compañeras sobre que Hae-jin había sido repentinamente trasladada a una escuela en el extranjero y recuerda lo que le dijo su hermano ayer en la noche, preguntándose si él ya lo sabía. Sale corriendo para buscarlo y lo ve en el pasillo, pero no sabía qué decir. Al verla, Jun solo le sonríe y le dice que luego se verían. Lágrimas de alegría y alivio la desbordan y le dice que sí, luego se verían. Luego más tarde, las amigas de Hae-jin estaban reunidas en un karaoke y hablaban sobre el repentino traslado de Hae-jin y de Kiso. La tipa que siempre la acompañaba estaba preocupada ya que luego de saber que Hae-jin había involucrado a su madre, perdió contacto con ella. Estaba comenzando a pensar de que el hermano de Da-jun tenía algo que ver con eso. En ese momento, Hae-jin entra en la habitación y todas se sorprenden. Ella estaba molesta porque apenas había podido escaparse.
Ella les confirma que se iría al extranjero por un semestre. Eso le había dicho su padre, él no podía dejar que esos videos estuvieran dando vueltas por ahí. Las chicas estaban contentas de que solo se fuera por un semestre, y aunque preguntaron por qué, Hae-jin solo dice que era un problema familiar. Mientras inventaba excusas para no revelar la verdad de lo que había pasado, Hae-jin moría de ira y humillación. En verdad, le molestaba. Muy casualmente, le dice a sus amigas que volverían a darle una paliza a Da-jun. Le hacía querer vomitar que esa perra estuviera cómoda mientras se ausentaba. La otra chica estaba preocupada por lo que escuchaba, ya que sabía lo peligroso que era el hermano. Ella estaba planeando decirle a su madre que despidiera a su abuelo, ya que era un patrullero. Un insecto como ella solamente tenía derecho a retorcerse. En ese momento, un tipo enmascarado entra en la habitación diciendo que le alegraba haber venido. Hae-jin se dio cuenta de quién era enseguida y se asusta llamando su nombre. Con total calma, el desconocido le dice que no sabía quién era Jun y Jin. Al parecer, todas las que le habían dado la golpiza a Da-jun estaban en ese lugar, y Hae-jin se dio cuenta de que había estado esperando a que todas se reunieran. Su nivel de miedo se elevó cuando nuestro prota le dice que por qué no estaban escuchando música, ya que les gustaba ser tan escandalosa, mientras cerraba la puerta con una mirada fría. En el hospital donde estaba Kiso, su padre y su madre le preguntaban dónde estaba Hae-jin, y este les dice que se había ido a despedir de sus amigas. En ese momento, un empleado del congresista entra en la habitación diciéndole que prendiera la televisión. Al hacerlo, noticias de videos de los abusos de Kiso y Hae-jin estaban en todas las noticias, vinculándolos a su padre, el congresista Kim In-bae, además de muchas evidencias de fraudes, compras de votos y lavado de dinero que éste había cometido. Las noticias los sorprendieron, dejándolos en total desesperación. Cambiando de escena, mientras Jun se iba a su casa, se encuentra con el jefe de la mafia, que le pregunta por qué había hecho eso, si ya tenía un trato con el congresista. Jun recuerda cuando estaba viendo los videos y pensaba en la mejor manera de lidiar con el asunto. Obviamente no se los dejaría fácil. El jefe le advierte que ese tipo no lo dejaría pasar, y Jun, despreocupado, le dice que no tendría tiempo para ocuparse de él con todo lo que se le venía. El jefe se dio cuenta de que ese chico se las había arreglado para robar los archivos que tenía para protegerse del congresista. Nuevamente le pregunta que quién era él para conseguir todo eso. Jun, muy tranquilo, siguiendo su camino, le dice que él solamente era un estudiante común y corriente. Riéndose, el jefe le dice que obviamente no lo era. Al otro día, Jun se encontraba tranquilo como siempre, llamando la atención de las chicas de la clase, cuando recibe un mensaje de su hermana, diciéndole que hoy se iría sola y que podía tomarse su tiempo para divertirse. Esto lo toma desprevenido, ya que no tenía ni idea de qué hacer. En ese momento llega Jun Chan y luego de un saludo le pregunta si hoy estaba libre para salir un rato luego de la escuela. Y aunque no tenía altas expectativas, Jun le responde que estaba libre. La alegría duró por un segundo. La voz de los dos matones del aula interrumpieron preguntándole si los rumores de que había mandado a Kiso al extranjero eran verdad. Los que escucharon el comentario se sorprendieron. Jun rápidamente le responde que estaban equivocados y él no tenía nada que ver. No le creían, ya que habían escuchado cómo había barrido el piso con él y todos sus lacayos. Era verdaderamente humillante, ya que había sido derrotado 2 veces y el nivel de golpiza debió ser tal que quisiera irse del país. Cambiando de tema, lo invitan a salir para celebrar la desaparición de Kiso y de paso le enseñarían el área, ya que había pasado poco tiempo desde que se transfirió. Jun se disculpa, ya que tenía planes para salir con Jun Chan. Ambos con caras de amenaza le dicen a Jun Chan que entonces ellos también se unirían y se van dejando a Jun Chan con la inseguridad de si se atreverían a acosarlo con Jun cerca. Al momento siguiente, la maestra entra al aula con 2 estudiantes y Jun Chan se sorprende al ver que era Shin Yuna, la nieta del dueño de SW, la compañía más grande del país, y el chico era Go Suk-jo, que había sido criado casi como un guardaespaldas y secretario. Siempre estaban juntos, incluso desde pequeños. Luego de una pequeña presentación de la maestra, estos se dirigen a sus asientos, dejando a todos los chicos boquiabiertos por lo linda que era Yuna. Sin embargo, Suk-jo se fija en Jun, intercambiando miradas. De reojo, Yuna también se percata de su presencia. Al llegar a sus asientos, le pregunta a Suk-jo quién era él. Suk-jo no sabía, no tenía información de su presencia en el informe de la semana pasada. Yuna mira a nuestro prota con curiosidad y Jun se percata de su mirada, devolviéndola, y aunque Yuna lo observaba con una sonrisa encantadora, este simplemente desvía la mirada. Esto molestó a Yuna un poco, haciendo un puchero porque realmente parecía que la había ignorado. Volviendo a Jun Chan y Jun, que planificaban lo que harían, Jun le deja todo el poder de decisión a él, y este decide ir a un café internet. Jun, al escuchar este nombre, recuerda su autoentrenamiento por parte del teniente, donde este le enseñaba cosas básicas de un adolescente coreano. Y uno de los puntos fuertes había sido los cafés internet, y de la actividad más frecuente, jugar a LOL. Durante el entrenamiento, Jun prestó mucha atención y practicó con los soldados de la base, y este agradece al teniente que, como siempre, tenía la información correcta. Seguido, Jun Chan le dice que después se iría a un coca,
El teniente también le había hablado de él, el cual era como un karaoke donde por moneda los estudiantes cantaban canciones de moda. Este también le había hecho preparar unas canciones populares de momento para memorizarlas. Luego de las clases, Yuna escuchaba el informe de Sukjo, sorprendiéndose al escuchar que era el hermano de Dayun, ya que según lo que sabía ella no tenía más familia además de su abuelo. Dudaban de si era su hermano, ya que era raro que repentinamente una persona muerta reapareciera antes de su llegada. Los chicos habían creado un grupo de chat llamado el Autobús Ejemplar, donde parecían haber hecho bastante amistad, alegrándose y sorprendiéndose de que Chun-chan fuera un challenger en el LoL. Incluso llegaron a llamarlo maestro y preocupándose por él como si en verdad fuera su maestro, burlándose de paso por lo malo que era Jun jugando. Jun estaba sin palabras ante cómo se había desarrollado la situación. Camino a casa se encuentra con su hermana que había salido a comprar algunas cosas en el mercado y él se ofrece a llevarlas. Durante el camino conversan y Dayun se alegra de que hubiera hecho amigos. Jun, preocupado, le pregunta cómo le había estado yendo en la escuela, a lo que ella sonriendo le dice que ya no tenía de qué preocuparse. Nunca se había sentido tan cómoda yendo a la escuela. Ya en la casa todos comparten una comida sencilla recalentada por Dayun, pero que el abuelo alababa como si fueran un manjar. La sonrisa del abuelo y de Dayun le traen breves recuerdos de lo que había pasado en el campo de batalla. Ya luego, al llegar a su habitación, su celular suena y era el teniente que lo llamaba para saber cómo iba todo. Cuando nuestro prota le dijo que todo estaba bien y que solo hubieron algunos problemas, el teniente se puso serio y le preguntó si había mandado a alguien al otro mundo. El pelotón al otro lado también se asustó, ya que se trataba de nuestro prota, pero Jun los tranquiliza. Aliviado, el teniente se despide diciéndole que se cuidara y si ocurría algo que lo llamara enseguida, y Jun se despide agradeciéndole la preocupación. En la escuela, al otro día, el trío del autobús ejemplar conversaban de una forma bastante normal, y mientras hablaban de nuestro prota, se preguntaban quién ganaría entre Sukjo y Jun. Todos coincidían en que Sukjo ganaría, ya que había sido entrenado desde pequeño e incluso habían escuchado que se había peleado con 30 personas a la misma vez. Al parecer, unos delincuentes se habían acercado demasiado a Yuna, y él los derrotó a todos saliendo ileso. Jun-chan había escuchado que unos soldados extranjeros habían intentado secuestrar a Yuna en una ocasión. Probablemente era verdad también. En cualquier caso, nuestro prota no tenía ninguna oportunidad. En otro lugar de la escuela, Jun se encuentra cara a cara con Sukjo, y este, enfrentándole, le pregunta quién era realmente. Jun se hace el tonto ante la pregunta y Sukjo continúa preguntándole por qué ocultaba su identidad y qué había hecho que había ocasionado la transferencia de los hermanos Kim. Jun le responde que él no tenía nada que ver con eso, solo habían tenido algunos desacuerdos. Ya cansado de ir por las ramas, Sukjo le pregunta sobre su antigua escuela antes de transferirse, ya que esa escuela realmente no existía. Jun finalmente se pone en guardia. Cambiando de escena, Dayun y Yuna se encuentran y luego de un breve intercambio de saludos, Yuna le comenta que estaba en la misma aula de su hermano, el cual no sabía que tenía. Dayun brevemente le cuenta la historia del accidente y de cómo había pensado que sus padres y su hermano habían fallecido. Pero hacía unos meses recibió una llamada de donde le decían que este estaba vivo. La noticia fue tanto impactante como alegre. Yuna le pregunta que por qué no había llamado antes y seguía vivo. Eso hubiera hecho ella. Dayun le explica que al parecer había perdido la memoria, pero solo recientemente la había recuperado. Esto hace que Yuna sospeche y le pregunta si realmente estaba segura de que él era su hermano. Dayun se sorprende por la pregunta y afirma que sí. Habían hecho un examen de ADN, pero aún así el abuelo lo reconocía como si fuera una versión más grande de cuando era niño. Volviendo al pasillo donde se habían encontrado Sukjo y Jun, este sigue presionándolo por información sobre por qué estaba en esa escuela y por qué había falsificado su identificación, ya que según su investigación él no había vivido donde decía y en su anterior escuela no existía ningún estudiante con su nombre. Jun lo mira fijamente y tranquilo le pregunta si tenía alguna evidencia de todo eso. Sukjo se sorprende por la tranquilidad con la que respondió a su acusación. Realmente no tenía ninguna evidencia, aunque estaba seguro de que él no había asistido a ninguna escuela, pero era raro de que ni siquiera su expresión cambiara ante la acusación. Jun le vuelve a preguntar por qué había investigado sobre él y Sukjo solo le responde porque era sospechoso. Luego de un momento de silencio, Jun decide terminar la discusión diciéndole que él solo acababa de regresar a su casa. Esa era la respuesta que él buscaba. Y sigue su camino dejando a Sukjo pensando que él lo confirmaría en unos días. Definitivamente encontraría la evidencia. Durante la clase, Jun estaba un poco preocupado ya que apenas habían estado en la escuela un día, pero ya habían descubierto cosas de él. Tendría que pensar qué hacer al respecto. Sus amigos del aula lo invitan a jugar LoL después de las clases, pero Jun se niega ya que tenía cosas que hacer. Más tarde, Yuna y Sukjo estaban conversando sobre la información que estaba disponible sobre Jun. Según la información que estaba disponible, no había 100% de posibilidades de que Dayun estuviera viviendo con su hermano, sino con un extraño. Yuna estaba muy preocupada por Dayun.
Durante la rutinaria compra del mercado de los hermanos, esta le pregunta si recordaba a sus padres, y aunque se dio cuenta de que la pregunta era un poco insensible, Jun aún así le responde que estuvo muy ocupado en ese tiempo. Él estaba tan perturbado que no podía pensar claramente en esas cosas. En el lugar donde vivía no podía desperdiciar ni un solo segundo de su tiempo. Continuando la conversación le comenta sobre Yuna, ya que no sabía que estaba en su aula. Jun le pregunta si se conocían desde antes y Dayun le responde que sí. Ella había sido muy amable con ella y se había puesto muy triste cuando se fue a Estados Unidos. Ya llegando a casa, le habían comprado un pastel a su abuelo ya que hoy era su cumpleaños. Este estaba sorprendido de que le hubieran comprado regalos y un pastel, ya que debió haber sido algo caro. Dayun le quita importancia ya que cómo no tendrían dinero para comprarle un regalo a su abuelo. Este le responde que él ya había recibido un regalo magnífico, que Jun hubiera regresado y todos estuvieran juntos era más que suficiente. El timbre suena de repente y Dayun sale a ver quién es, siendo Yuna que quería hablar con ella un rato. Esta le dice a su familia que saldría un momento con ella y Jun la ve ir con Yuna preguntándose qué tramaba esta mujer. Luego de que ella salió, en su cuarto comienza a buscar información sobre la empresa de Yuna, el grupo SW. ¿Por qué lo estarían investigando si él solamente era un estudiante transferido? Su abuelo lo llama diciéndole que iba a salir a dar un paseo, pero Jun le pregunta si iba a buscar a Dayun, así que le dice que no se preocupara, él saldría y la buscaría. Él debía descansar ya que trabajaba en la madrugada. El abuelo le dice que fuera con cuidado y Jun asiente. En una cafetería estaban Dayun y Yuna conversando sobre cómo había sido la escuela en Estados Unidos y Yuna le pregunta si alguna vez había pensado en estudiar en el extranjero. Ella nunca lo había pensado ya que era muy costoso y no podía dejar a su abuelo solo durante tanto tiempo, ya que su salud había empeorado mucho últimamente. Yuna pensaba que seguía siendo tan buena como antes. Sin embargo, Dayun continúa diciéndole que ahora estaba mucho más tranquila, ahora que su hermano había regresado. Yuna no sabía qué hacer, ella tenía que saberlo, ya que podía estar en peligro, pero cada vez que hablaba sobre él ponía esa expresión. Dayun le dice que estaba contenta de hablar con ella de esa forma, hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie así. Yuna cae en que Dayun había estado sufriendo un severo caso de acoso durante muchos años. Jun las ve a la distancia y se comienza a acercar a ellas, pero Sukjo lo detiene y cuando este intenta esquivarlo, le pide que se quede esperando ahí. Sukjo pensaba que había venido porque tenía miedo de que le hablaran a Dayun sobre él. A ese paso, ella podía estar en peligro, así que le dice que no había razón para interrumpir a dos personas que se ponían al día. Pero antes de dar una respuesta, se escuchan el ruido de un auto acercándose, pero sin dar tiempo a nada, son atropellados por este. Herido en el suelo, Jun, con la visión nublada por el impacto, se asusta, porque logra ver cómo se llevan a Dayun y a Yuna. Sin darle importancia a sus heridas, sale corriendo a máxima velocidad, pero el auto lo deja atrás. Al mismo tiempo, Sukjo y Jun se agarran y Jun le pregunta a este quiénes eran los secuestradores, pero eso mismo quería saber Sukjo. Al darse cuenta de que ninguno de los dos era culpable, se sueltan. Sukjo se pone en contacto con la seguridad de la empresa para que llamaran a la policía y buscaran por las cámaras su ruta de huida. Sukjo detiene a Jun mientras se iba y le pregunta si realmente no estaba involucrado. Él no iría a ningún lado antes de que supiera quién era en realidad, ya que los guardias de SW y la policía la buscarían. Jun le responde que él podía buscar a Yuna. Él iría a buscar a su hermana y podía acompañarlo si quería. Mientras se iba, Jun se detiene ya que cae en cuenta de algo importante, así que voltea y le pregunta a Sukjo si tenía algún auto. Cambiando de escena nos encontramos al jefe de la mafia que había sido derrotado por Jun y se sorprende al ver a nuestro prota llegando herido. En la compañía, un guardia entra en la oficina de una joven hermosa diciéndole que la señorita Yuna había sido secuestrada. Con una sonrisa entiende que el rumor debe ser real. Su abuelo estaba detrás de cierta compañía y si seguía yendo detrás de ellos sin hacer caso a las amenazas, Yuna moriría. De vuelta al encuentro de Jun con el jefe de la mafia, Sukjo lo reconoce como Chad Dusik, una figura respetable en el bajo mundo. ¿Cómo era que se conocían? El jefe Chad le pregunta qué estaba haciendo en ese lugar. Jun le responde que la nieta del presidente del grupo SW había sido secuestrada. Ambos intercambian miradas y Chad admite que ellos no habían sido y ellos no se dedicaban a esas cosas. Había que ser un loco para meterse con el grupo SW. Jun le pregunta si conocía a alguien que fuera capaz, a lo que Chad simplemente le responde que no tenía por qué decirle. Él le había metido un buen lío. Jun le interrumpe diciéndole que su hermana también había sido secuestrada. Al escuchar esto se le ablanda el corazón y decide contarle que unos hombres que no eran coreanos habían estado preguntando a sus hombres por algún almacén y aunque pidieron hombres, autos y ofrecieron dinero para otras cosas, él no las aceptó. Ese tipo de trabajo dudoso no era de su estilo. Lo último que escuchó es que otro grupo lo aceptó y eran de Incheon. Escuchando lo que necesitaba, Jun se dispone a salir, pero el jefe Cha lo detiene, arrojándole su celular para que pusiera su número de teléfono y aunque Jun está un poco en duda de sus intenciones, el jefe Cha le grita diciéndole que era solo por si sus hombres encontraban el almacén o alguna otra cosa.
De forma casual, nuestro prota le pregunta si la motocicleta de la entrada era suya y si se la podía prestar, cosa que Cha accede. Jun le dice a Sukjo que iría primero y aunque la información no estaba confirmada, este no podía esperar más, ya que Jun estaría seguro hasta que obtuvieran lo que querían, pero no se sabe lo que le podían hacer a su hermana. Sukjo había mirado a nuestro prota durante todo el suceso, una respuesta rápida después del incidente y su rápida capacidad de recopilación de información. Él no era un tipo normal. Le dice que iría después de él, y Jun arranca y sale a toda velocidad en búsqueda de su hermana. En el almacén, Dayun despierta y Yuna se encontraba a su lado. Esta se disculpa con ella por involucrarla. Dayun cae en que habían sido secuestradas. Los secuestradores, al ver que despierta, se acercan a ella y aunque los tipos no respondían a sus preguntas, Yuna sabía que seguro querían algo de su abuelo. Al ver que Dayun había sido traída por error, deciden eliminarla, pero rápidamente Yuna amenaza con morderse la lengua si le hacían algo. Y aunque el secuestrador en un principio pensó que estaba lateando, al ver como ya estaba mordiendo su lengua y sangre corría de su boca, decide dejarla vivir por ahora. Jun y Sukjo llegan al almacén que les dijeron y Jun sin perder el tiempo se dirige a buscar a su hermana, y aunque Sukjo lo intenta detener, Dayun no tenía tiempo para perder. Un montón de hombres estaban vigilando la zona. Sukjo, al ver la técnica, agilidad y silencio con la que había noqueado a un montón de guardias, se notaba que estaba acostumbrado, y aunque le pregunta quién era realmente él, Jun solo le responde que era su compañero de clases. En el grupo SW, un subordinado le informa al abuelo de Yuna la situación y le dice que estaban exigiendo que se cancelara la compra comercial que se realizó hace poco, y si no había respuesta, en 1 hora eliminarían a Yuna. Volviendo al lugar del secuestro, 2 guardias charlaban y un golpe en la nuca en uno de ellos interrumpe la conversación. Este lo hace caer al suelo y al mirar a su compañero, Jun ya había noqueado a este. Jun sin perder el tiempo con una patada lo deja fuera de combate. Sukjo estaba asombrado. Él había noqueado a 9 personas en lo que él había noqueado a 5. Escuchan voces que se acercan y justo cuando vieron a sus compañeros caídos, Jun salta golpeando la cara de uno de ellos, incapacitando al otro con una rápida llave y un golpe en la nuca. Jun propone separarse para buscar a las chicas y antes de que se fuera, Sukjo le dice que cuando todo terminara le permitiera disculparse, ya que su actitud no había sido la mejor. Dentro del almacén habían escuchado ruidos, así que el jefe decide mandar a hombres a investigar. Jun es descubierto viendo al verdadero grupo de secuestradores, ya que los otros eran carne de cañón. Por otro lado, Sukjo había entrado furtivamente al almacén viendo a las chicas. Mientras las desataba, el jefe lo descubre, conociendo su identidad y llamándolo por su nombre. Él había sido un cordio que siempre estaba con Yuna, así que lo eliminarían ahora. Su subordinado corre hacia él lanzando un fuerte golpe, y luego de un breve intercambio, Sukjo se dio cuenta de que este tipo estaba en un nivel diferente, sabía pelear, pero no era rival para él, lanzando un golpe directo y aprovechando la apertura, otro al estómago, seguido de una patada a la cara, terminando la pelea e inmovilizando al tipo en un segundo. El jefe estaba asombrado, definitivamente había sido entrenado desde pequeño para ser el guardia de Yuna, pero esto no era un entrenamiento, era la realidad. Sukjo no entendió y lo siguiente que sintió fue que sufrió un corte en su abdomen, pierna y antebrazo. Ellos no pelearían limpiamente. El subordinado había sacado un cuchillo y comenzó a lanzar cortes contra Sukjo. Consigue esquivar todo por poco ya que los primeros cortes fueron profundos, pero aún así estaba recibiendo muchos otros cortes pequeños. El jefe decide deshacerse de la molestia que suponía la otra chica lanzándole un cuchillo. Yuna y Sukjo se dieron cuenta enseguida y aunque Yuna intenta proteger a Dayun, al final el cuchillo es recibido por Sukjo intentando proteger a Dayun. El jefe lo llama estúpido y justo cuando ordena a su subordinado eliminar a los dos, Jun entra por la puerta, habiendo derrotado a todos los guardias que estaban afuera. Ambas chicas se asustan al ver que Jun había venido. El jefe no pudo evitar soltar una carcajada al escuchar que ese chico era el hermano de la rehén. A Jun no le importó y solo le preguntó a su hermana si estaba herida. Dayun en total desesperación solo le gritaba que saliera de ahí ya que era peligroso. Yuna no podía creer que por su culpa 2 personas inocentes habían sido involucradas, así que Yuna decide entregarse para que dejara ir a los 2, excepto a ella, pero el jefe le dice que no tenía por qué hacerle caso. Sukjo no podía evitar mirar a Jun, su expresión no había cambiado en lo más mínimo incluso en esa situación. El jefe de los secuestradores manda a su subordinado a eliminar a nuestro prota, y con su cuchillo lanza un corte, pero con un simple movimiento esquiva y redirige el cuchillo al hombro del tipo. Todos se sorprendieron ya que no esperaban ese tipo de movimientos de Jun. Con una mirada sin emociones y con amabilidad le pide a Dayun que cerrara sus ojos. Dayun sin pensarlo lo cierra y con esto Jun se desata y da otras 2 puñaladas en el brazo y en la pierna del subordinado, incapacitándolo totalmente y dejándolo gritando en el suelo.
Aunque Yuna no entendió lo que sucedió, Sukyo lo vio perfectamente. Había apuñalado los músculos y articulaciones, no solo fueron balanceos de un cuchillo. Aunque el jefe de los secuestradores le pregunta si era parte de la escolta, este rápidamente desestima eso. Esa mirada fría y esos movimientos a su edad no eran posibles. Pero al final no le importaba, ya que él no saldría vivo de ese lugar. Lanza un corte directo al cuello de Jun, pero este lo esquiva y bloqueando su mano decide lanzarle una puñalada a su estómago. El jefe se dio cuenta de su intención y toma distancia. Vuelven a intercambiar cortes, pero sale perdiendo el intercambio, recibiendo varios cortes incluyendo uno profundo en su brazo. No podía creer que el chico tuviera mejores habilidades con el cuchillo que él. Jun se encontraba calmado y sin heridas. Volviendo a la pelea, un fuerte golpe en la cara lo manda para atrás. Enojado, decide sacar su arma, pero Jun le lanza su cuchillo al hombro. Este corre a toda velocidad y logra desarmarlo, golpeándole la barbilla, noqueándolo en el acto. Sukyo y Yuna, al ver lo que Jun acababa de hacer y su mirada, tiemblan por un segundo, pero Jun solo se acerca a Jun y le pide abrir sus ojos. Con una sonrisa amable, él tranquilamente le dice que había venido por ella. Dayun, al ver que él estaba sangrando, se preocupa por él, pero este le quita importancia. Las lágrimas corrieron por su mejilla y Jun pensaba que había sido herida. Yuna miraba al actual Jun, quedando asombrada por su cambio de actitud y amabilidad que estaba mostrando por su hermana. Al otro día, Jun se encontraba en el hospital y recibe mensajes de sus amigos del autobús ejemplar, preguntándole por qué no había ido a la escuela. Jun solo le responde que era una cosa complicada. La conversación amena de sus amigos le saca una sonrisa, relajándolo un poco, pero el cartel de la clínica de salud mental lleva en sus pensamientos recordando la noche anterior, cuando Yuna les recomienda que la llevaran al hospital y buscaran alguna herida oculta. Había escuchado que había sufrido bastante acoso debido a Kiso y a Heijin. Después de pasar por esto, definitivamente debe estar sufriendo psicológicamente. Considerando lo que había pasado, lo mejor era que fuera a terapia. Dayun termina la sesión y le dice a su hermano que todo estaba bien. Ahora solo debía ir una vez a la semana. Le pregunta por sus heridas y este solamente tenía algunos moretones y un pequeño corte en la cabeza, así que no era de importancia. Esto la alivia, pero cuando quiso preguntarle por qué podía luchar tan bien, no pudo. Luego de la pelea, había escuchado a los policías que su hermano había derrotado a todos. ¿Qué tipo de vida había llevado antes de venir a Corea? Yuna llega y la saluda y le pregunta cómo seguía y cómo le había ido a la terapia. Esta vuelve a disculparse, ya que todo lo que sufrió había sido culpa de ella. Jun se da cuenta de la severa mirada del guarda de Yuna hacia él. Dayun le pregunta a esta si Sukyo estaba en el hospital y esta le responde que sí. De esta forma, Dayun propone ir a visitarlo. Ya en su habitación, Dayun se inclina y le agradece por todo, preguntándole cómo se encontraba. Yuna y su guarda miraban a Jun con recelo y sospecha, cosa que ya había notado pero hacía como que no se daba cuenta. Luego de que terminara la visita y se fueran, el guardaespaldas pregunta si ese era el estudiante que había derrotado a todos. No podía creerlo. Yuna tampoco podía creerlo, así que le pregunta qué tan impresionante era. Este le dice que no era simplemente derrotar a muchas personas, él había incapacitado a más de 10 personas silenciosamente, no las eliminó, las incapacitó, lo cual es mucho más difícil. Los que estaban en el almacén eran soldados extranjeros entrenados y muy pocos pueden usar el cuchillo en combate real de ese modo. Lo más probable es que Jun y Jin sea un profesional altamente entrenado con mucha experiencia en el combate y uno con un nivel extremadamente alto, sorprendiendo a Yuna y a Sukyo. Afuera del hospital, Dayun se disculpa por todo ya que siempre la estaba ayudando. Jun la detiene y le dice que él era el que debía agradecerle. Gracias a ella estaba sintiendo que podía entender lo que era una familia. Había sido la primera vez en que alguien se había preocupado por él sin importarle su propia seguridad. Finalmente lo estaba experimentando después de llegar a Corea. La hermosa mujer que anteriormente habíamos visto resultó ser la prima de Yuna. Estaba reunida con uno de sus subordinados. Estaba decepcionada por no tener a Sukyo, ya que ese chico realmente tenía buenas habilidades. Era una lástima que lo tuviera Yuna y no ella. El subordinado la corrige, ya que según los reportes casi todo lo hizo un estudiante de la misma clase que ella. Se sorprende al escuchar esto, y su sorpresa aumenta al escuchar que el director, su abuelo, estaba interesado en el asunto. Jun se encontraba entrenando en su habitación, recordando la pelea en el almacén y cómo Dayun había sido puesta en peligro. Estaba algo molesto y preocupado por la opinión que podía tener Dayun de él. Terminando su entrenamiento, baja y se encuentra con Dayun, la cual, sintiendo la preocupación de su hermano, le dice que no tenía que preocuparse por la forma en que lo había visto durante el incidente. Estaba segura que debía pensar que estaba sorprendida, pero podía estar tranquilo, no le preguntaría cómo aprendió a pelear así. Jun estaba sin palabras. Con una sonrisa ella le dice que todo lo hizo para salvarla. No le preguntaría qué tipo de vida había vivido hasta ahora. Ella misma no le había contado las cosas malas que le habían pasado a su abuelo o a él. Algunas cosas no podían ser dichas.
La conversación es interrumpida por Yuna, que llama a Dayun, la cual le pregunta cómo estaba y además le pide un favor. Cambiando de escena, vemos a Dayun que se reúne con Yuna, rodeados de guardaespaldas. Yuna lo había llamado para disculparse por lo sucedido, pero sobre todo quería agradecerle por salvarla. Jun le dice que solamente había ido a salvar a Dayun, no a ella. Aún así la había salvado. Convencido de que no lo había llamado por eso, le pregunta si había otra cosa que quisiera. Ella no lo investigaría más. Jun la mira fijamente y un poco intimidada le pide que no la mirara así. Era normal, ya que todos sus papeles eran falsos. Le había pasado muchas cosas malas, así que no se podía ignorar. Yuna pensaba que no habría ido a rescatarla así si tuviera planeado hacerle algún tipo de daño a Dayun. Con el asunto aclarado, Jun se retira, pero Yuna lo detiene, diciéndole que su abuelo lo quería conocer para darle las gracias. Él se niega, ya que no había sido su intención salvarla. De camino a su casa, uno de los hombres del jefe Cha estaba sangrando en un callejón, buscándolo. El jefe estaba en la cuerda floja debido al incidente con el congresista, y debido a que lo ayudó con el secuestro, los del clan Goseon los atacaron. En la sede de la banda estaba el jefe Cha rodeado de atacantes que querían aprovechar los errores que había cometido últimamente para derrocarlo. El que parecía uno de sus líderes da la orden de atacarlo, y aunque todos se le tiran, Cha esquivaba y devolvía los golpes, y aunque estaba rodeado, el que se acercaba era mandado volar. A pesar de su gran habilidad, recibe golpes algunas veces. No podía mantener la raya a todos. Al parecer, este era su final. Todo era la culpa de ese estudiante, pero con una sonrisa se pregunta si ese chico habrá salvado a su hermana. En ese momento, Jun llega a las afueras del local golpeando a uno de los guardias que estaba intentando detenerlo. Los otros, al ver que su compañero fue atacado, se abalanzan sobre Jun y los noquea de un solo golpe. Al entrar se da cuenta de que el lugar era un desastre y parecía que hubo una gran pelea. Otro grupo de mafiosos lo ve y le ordenan que se vaya si no quería algún tipo de problemas, pero Jun nuevamente los comienza a noquear. Esquivaba todos los golpes de una forma muy fluida y los devolvía el doble de fuertes, haciendo trizas a sus oponentes, incluso aquellos que intentaban huir. Por parte del jefe Cha, aunque estaba cansado, había derrotado a la gran mayoría de sus asaltantes. Los jefes de las bandas que estaban ahí pensaron que no se le podía permitir huir, ya que sería una molestia. Si él no prefiriera estar solo, hubiera sido imposible derrotarlo. El jefe Cha estaba en su límite. Uno de los jefes intenta negociar con él para que se rindiera, ya que se daba cuenta de que estaba en su límite. Pero este se niega, escupiendo un poco de sangre, le dice que él iría hasta el final. Todos estaban siendo intimidados por el jefe Cha farmeando aura. Pero el sonido de los gritos y golpes se escuchan desde la parte de atrás, y no era otro más que Jun, que finalmente había llegado. Cha Dusik le pregunta qué estaba haciendo ahí, a lo que Jun solamente le responde que estaba devolviendo la moto. Asumiendo que era conocido de este, uno de los jefes ordena que lo capturen y le den una golpiza, pero a Cha Dusik, como quien le da un consejo a un amigo, le dice que era mejor no meterse con ese tipo. Enseguida se dio cuenta de por qué le había advertido. Jun comenzó a destruir uno por uno a sus hombres, sorprendiendo a estos. Cha Dusik se los dijo, si no se les acercaban, él los dejaría ir, pero ese chico era aún más peligroso que él. El jefe Cha aprovechó la confusión para ayudar al chico y continuar peleando. Unos minutos después, el jefe Cha estaba agotado, recostado a una pared, y Jun había terminado de despachar a todos los matones. Estaba cubierto de sangre, pero no había recibido ni un solo golpe. Cha Dusik pensaba que en verdad era un monstruo. Jun se retira solamente diciendo que había pagado su deuda. Al escuchar esto, Cha Dusik enseguida le preguntó sobre su hermana, recibiendo el agradecimiento de Jun, ya que gracias a él pudo salvarla a tiempo. Al otro día, el subordinado de Cha Dusik despierta de repente y estaba confundido al ver a su jefe a su lado. Este le explica que simplemente estaba herido, así que había tomado un taxi para el hospital. También le dice que la situación había sido resuelta, pero su subordinado no le creía. Le explica que había ido a buscar al estudiante armando un alboroto, este le había noqueado y traído al hospital. Pensó que iba a ser su fin, hasta que llegó ese muchacho. Había derribado a todos los hombres y se fue sin mirar atrás, diciendo que su deuda estaba saldada. Su subordinado estaba maravillado porque eso había sido realmente genial. Eso mismo había pensado Cha. Era inevitable. Jun terminaba las clases y los chicos lo invitan al cibercafé, pero este no iría enseguida. Acompañaría a su hermana, ya que últimamente no se había sentido bien. Mientras Dayun en su aula pensaba qué podía preparar de cena, sus amigas le preguntaron si su hermano tenía novia. Y luego de que Dayun les dijera que no, estas brincan de alegría, ya que pensaban que tenían una oportunidad. Pensándolo más detenidamente, su hermano era muy popular y era raro que no tuviera novia. Incluso Yuna le había preguntado si tenía. Jun y los chicos esperaban a Dayun en la puerta y este se despide para ir a acompañar a su hermana. Al ver que tenía planes con sus amigos, Dayun le dice que estaba bien yendo sola a casa. Era temprano, así que no había peligro. Y aunque Jun intenta ocultar sus intenciones diciendo que se le había quedado algo en la casa, su hermana sabía que no, y le explica que debía intentar volver a la normalidad. Y aunque Jun le comprende, también le explica que no solo la acompaña porque esté preocupado, sino porque realmente le gusta acompañarla.
Su viaje es interrumpido por la prima de Dajun que los esperaba. Esta se presenta e intenta invitarlo a cenar para agradecerle por salvar a su pequeña Yuna. Nuestro prota se niega ya que ella misma ya le había agradecido, así que no había necesidad de hacer algo más. La negativa de Jun la deja en shock, y aunque le dice que no le haría daño escucharla, Jun se niega ya que no le interesaba, así que se marcha. Aunque le impactó la respuesta tan cortante de nuestro prota, lo que más le había molestado fue que se veía descaradamente fastidiado por su presencia. En el café, los chicos ya estaban calentando sus jugadas y Jun Chan dice que iría al baño. Un tipo con traje escolar choca con Jun Chan y aunque este intenta disculparse ya que había sido un accidente, el tipo, solo porque le molestaba su cara, se prepara para golpearlo. Jae-jung llega antes de que pase algo y lo llama marica, por lloriquear por algo tan estúpido como un choque y encarándolo hace que se vaya.